Está claro que no es lo mismo tener un euro hoy que tenerlo dentro de 5 años. Si lo tenemos hoy, podemos comprar algo, podemos invertirlo y obtener un tipo de interés. Si alguien nos promete que nos va a dar un euro dentro de 5 años, puede ser que dentro de 5 años con ese euro no podamos comprar el bien que hoy sí podemos comprar porque se ha producido inflación. O incluso puede suceder que dentro de 5 años aquel que nos iba a dar el euro pues incumpla y por tanto no nos dé el euro. En definitiva, un euro de hoy no es lo mismo que un euro de 5 años y lo que necesitamos es calcular la equivalencia. Tenemos que saber a qué equivale dentro de 5 años un euro hoy o un euro dentro de 5 años, cuánto estaríamos dispuestos a dar hoy. Este proceso de cálculo, de matemática financiera, es el que llamamos actualizar. Actualizar es traernos euros del futuro y ver a qué equivalen hoy. O capitalizar. Capitalizar es coger el euro que tenemos hoy y llevárnoslo al futuro. En definitiva, esta parte de la matemática financiera para lo que va a servir es para calcular equivalencias financieras. Esas equivalencias financieras se rigen por dos grandes principios. Uno, el tiempo que resta, el tiempo que queda hasta que lo cobremos o desde cuándo lo vamos a cobrar hasta hoy si estamos actualizando. Ese tiempo normalmente se expresa en años, dentro de un año, dentro de medio año, dentro de 7 años y además con el tipo de interés. Porque es el tipo de interés el que permite esa equivalencia financiera, porque en el tipo de interés vamos a englobar todos esos conceptos que decíamos al principio. El coste de oportunidad de no poder comprar hoy. El riesgo de que el que nos va a dar el euro dentro de 5 años finalmente no nos lo dé. El riesgo de que con un euro dentro de 5 años no podamos comprar lo mismo que hoy, que ese es el riesgo que se llama la inflación. Todo eso viene recogido en un único parámetro, que es el tipo de interés. Por lo tanto, para calcular esa equivalencia financiera necesitamos un tipo de interés, que se expresa en tanto por ciento normalmente anual, y un plazo, que también normalmente se expresa en base anual. También tenemos que distinguir entre capitalización, descuento, simple y compuesto. Son dos formas distintas de calcularlo y que es una convención. Cuando suponemos que se reinvierten los intereses, utilizaremos capitalización compuesta. Normalmente se utiliza para plazos superiores a un año y cuando supongamos que no vamos a reinvertir, usaremos capitalización o descuento simple y es el que normalmente se utiliza cuando los plazos son inferiores a un año. Por lo tanto, capitalizar, descontar, necesitamos un tipo de interés, necesitamos un plazo y saber si tenemos que hacerlo en simple o en compuesta. Como ejemplo, calcular el precio de una letra del Tesoro. Un precio de un activo financiero es un valor actual que estamos dispuestos a pagar por una corriente de flujos de caja, de cobros en el futuro. Una acción va a ir cobrando dividendos y hoy estamos dispuestos a pagar un determinado precio. En un bono vamos a ir cobrando cupones y hoy estamos dispuestos a pagar un determinado precio. Una letra del Tesoro, cuando venza, tendrá un nominal determinado, 100 euros, y hoy tendremos que ver qué precio estamos dispuestos a pagar por esa letra. Estamos actualizando, estamos hoy desprendiéndonos de una serie de euros a cambio de cobrar 100 euros, por ejemplo, dentro de 6 meses. De nuevo, dos datos que necesitamos. Uno, periodo de tiempo, por ejemplo, 6 meses. Atención, se calcula siempre en plazos anuales, por lo tanto 6 meses es 0,5 años. Y el otro, el tipo de interés, por ejemplo, el 3%. A la hora de hacer los cálculos con las calculadoras, con el Excel, cuidado, porque los tipos de interés, un 3%, en el Excel, en la calculadora es 0,03. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, la forma de expresar los tipos de interés, y por otro lado, que los plazos se expresan en formato anual. Capitalizar es calcular una equivalencia financiera de un capital que tenemos hoy a qué equivale en el futuro.
Esa capitalización se puede hacer en simple o en compuesta. Normalmente, cuando el plazo es superior a un año, es compuesta, porque se supone que se reinvierten los intereses. Pues bien, si queremos calcular el capital final que vamos a obtener dentro de 5 años por un capital de 9.000 euros al tipo de interés del 6%, esa es la fórmula que tenemos que aplicar. Capital final es capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado al plazo. De nuevo, importante, el tipo de interés está en porcentaje anual y el plazo está expresado también en base anual. Un aspecto muy importante en las matemáticas financieras, en las inversiones, es el poder reinvertir los intereses que genera un depósito o que genera una letra. Y la rentabilidad que se va a obtener si se reinvierten los intereses depende de la frecuencia de liquidación. Con un ejemplo lo entenderemos mejor. Supongamos una cuenta corriente que paga un tipo de interés del 5%. Insisto, siempre que no se diga nada, tenemos que suponer que el tipo de interés es anual. Por lo tanto, una cuenta que pague un 5% será un 5% anual. Y este es el tipo de interés que denominamos nominal. Por lo tanto, la forma más técnica de decirlo sería una cuenta que paga un 5% anual nominal. Pero, sin embargo, esa cuenta se puede liquidar con cierta frecuencia. Puede liquidar los intereses cada mes, cada trimestre, cada semestre o, por ejemplo, una vez al año. El hecho de que liquide los intereses con una frecuencia superior, lo que va a permitir es que la rentabilidad efectiva que nosotros consigamos va a ser superior. Pero, insisto, siempre que supongamos que cuando se liquidan los intereses, se dejan en la cuenta. Claro, ¿qué sucede? Que ese 5% anual que se liquida al cabo del primer mes nos va a generar un capital un poquito superior sobre el que se van a calcular los intereses en el segundo mes. E insisto, y esto es muy importante, los intereses del segundo periodo se van a calcular sobre el nominal que había al principio más los intereses que se han ido consiguiendo. De esta forma, a medida que aumenta la frecuencia de liquidación, la TAE, la tasa anual, la tasa que se va a conseguir, el tipo efectivo se va a incrementar. Así, partiendo de un tipo de interés nominal anual del 5%, si se liquida una vez al año, obtendremos un 5%, pero si se liquida una vez cada mes, una vez mensual, obtendremos un 5,12%. Si es semestral, será un 5,09%, si es trimestral. Si es semestral, será un 5,06%. Por lo tanto, clave, una cosa es el tipo de interés nominal y otra cosa es el tipo de interés efectivo. Hay diferencias entre ellos si la liquidación de los intereses tiene una frecuencia superior a anual y además se reinvierten los intereses que se generan en esa liquidación.